Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Díaz Acuña y les hablaré sobre el taller número 3 de la materia de Procesos Psicológicos 2 con el profesor Oscar Armando Erazo Santander. Y el taller se titula Revisión Paradigmática y Conceptual, en el que hablaremos en bases generales todo un resumen de lo que hemos visto en la materia alrededor de todo el semestre. Entonces empezamos con el corte número uno, donde hablamos principalmente de la atención y del TDAH, además de los criterios clínicos para el diagnóstico del TDAH. Entonces, tenemos que en primera instancia hablaremos de la atención, características y tipos. Entonces, la atención es la capacidad del sistema nervioso central para poder centrarse, para poder enfocarse y para atender estímulos de manera que estos nos permitan atender diferentes experiencias del entorno, diferentes estímulos y así ir avanzando en diferentes procesos cognitivos de más alto nivel. Es decir, que sin la atención no podríamos tener memoria, no podríamos tener aprendizaje y las funciones ejecutivas como la planificación, la fluidez se verían afectadas en este transcurso si no tuviéramos una buena atención, una atención adecuada para diversas situaciones que nos permitan, mejor dicho, resolver o atender diversos problemas. Entonces, Posner, perdón, la atención se puede dividir en dos tipos principalmente. Tenemos la atención automática, la cual, eh, como dice su nombre, no tiene grado de conciencia. En esta se captan estímulos de acuerdo a, a, la, a la potencia emocional que nos generan, mientras que la atención consciente o voluntaria tiene un grado de conciencia. Se captan estímulos de manera relevante de acuerdo a las situaciones que se quieran resolver o a las problemáticas o lo que estemos evidenciando en ese momento. Entonces, Posner nos habla de cuatro características o cuatro variables que modifican la calidad atencional. Entonces, tenemos la primera, las características físicas del estímulo, dentro de las cuales se encuentra la novedad, la potencia, eh, la duración del estímulo, lo cual permitirá que se active zonas del cerebro, lo cual vendría a ser la segunda característica, la segunda variable de la atención, que viene a ser los niveles de activación fisiológica que producen estos estímulos, es decir, la capacidad que tienen estos estímulos para activar el cerebro, para activar las diferentes zonas del cerebro que permitan una atención fluida por todo el espacio cerebral. La tercera característica o la tercera variable que permite una calidad atencional adecuada son los intereses, las expectativas y la motivación, lo cual tiene que ver principalmente con características de maduración neuronal, en donde el sujeto, pues, de acuerdo a la maduración que tenga, a sus intereses, va a escoger estímulos eh, que digan, no, esto va a ser mejor para mi vida o esto va a ser peor para mi vida. Entonces, una persona que tiene un grado de maduración elevado va a tomar decisiones, de acuerdo a la atención, va a tomar decisiones que le permitan a lo mejor conseguir un trabajo, establecerse en una empresa o comprar una casa, mientras que una persona con una maduración baja va a tener intereses banales como fiestas, rumbas, alcohol, drogas, etcétera. Por otra parte, la última variable de la atención va a ser la velocidad de procesamiento, que también tiene que ver con la maduración del cerebro, con la maduración de las redes de conexión por todo el cerebro a través de la neuroplasticidad y a través de las experiencias que se tienen del entorno, y permitirá tomar decisiones mucho más rápido de acuerdo a la calidad atencional que tiene la persona. Es decir, la maduración nos va a permitir tener una velocidad de procesamiento aún mayor de acuerdo a los estímulos que estuviéramos captando y que nos permitirán tener una mejor atención. De igual forma, hablaremos de los tipos, los cuales ya vienen a estar dentro de la teoría de Solver y Mather. Y Solver y Mather nos hablan de 6 tipos de atención para ellos, los cuales son atención arousal, atención focalizada, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante y atención dividida. Entonces, la primera, la atención arousal, es la capacidad del sistema nervioso central para activarse, para activar las zonas del cerebro, las redes de conexión cerebral que permitan la fluidez por todo el espacio, la comunicación neuronal y la activación de estos, y que así se den
los otros procesos o los otros tipos de atención, además de otras funciones mucho más avanzadas, funciones cognitivas más avanzadas como lo nombramos anteriormente. Entonces, la atención focalizada viene a ser la capacidad del sistema nervioso central para centrarse en un solo estímulo, para enfocarse en un solo estímulo. La atención es sostenida, viene a ser la capacidad del sistema nervioso central para enfocarse o para centrarse en uno o más estímulos, pero la diferencia es que este va a ser durante una variable de tiempo prolongada, que pueden ser desde segundos o hasta minutos o horas. La atención selectiva es la capacidad del sistema nervioso central para escoger estímulos de manera relevante. Eso, pues, como lo hemos visto, pues, o como lo nombraremos más adelante, tiene que ver con características también madurativas. El siguiente tipo de atención es la atención alternante, que es la capacidad del sistema nervioso central para modificar el foco atencional y retornar al punto de inicio. Es decir, ahora un ejemplo, yo estoy concentrado haciendo un trabajo en el computador, en el portátil, y me dan ganas de tomar agua. Entonces voy a la cocina, busco agua y después regreso nuevamente a realizar el trabajo. Es decir, cambié el foco atencional, voy a tomar agua y regreso al punto de inicio, que es seguir continuando haciendo el trabajo. Y por último tenemos la atención dividida, que es la capacidad del sistema nervioso central para enfocarse en diversos estímulos de manera simultánea. Aunque esto se queda prácticamente en la teoría y no en la práctica, porque no se ha podido demostrar cómo funciona este tipo de atención a nivel neuropsicológico. Pasamos a los modelos neuropsicológicos de la atención. Nombraremos a Stugge Benson, a Mesulam y a Posner. Entonces, la teoría de Stugge Benson viene a ser antes de los 90, donde explica principalmente un modelo de explicación de la atención a través de áreas neuroanatómicas que trabajan conjuntamente. ¿Esto cómo se dio? Esto se dio porque a través de ensayos, análisis e investigaciones clínicas de pacientes que venían con problemas atencionales, estos los empezaron a investigar, empezaron a mirar sus áreas que estuvieran implicadas. Entonces, pues fueron detallando y fueron describiendo estos procesos atencionales dentro de estas ciertas áreas neuroanatómicas que las vamos a nombrar, que son tres, se podrían catalogar dentro de tres sistemas. El primero, tenemos el sistema tripártito o sistema frontodentroncocefálico, el cual se encarga de la activación del sistema nervioso central por medio del troncoencéfalo y se va esparciendo hacia áreas subcorticales y por último al telencéfalo o a las áreas corticales, que vienen a ser principalmente los lóbulos de la corteza cerebral, junto a la corteza prefrontal, que viene a ser, digamos, el último escalón. Tenemos el segundo sistema, es el sistema temporoparietal direccional, el cual se encarga de los cambios fásicos, es decir, de la decisión o de escoger los estímulos relevantes y direccionarlos a diferentes partes del cuerpo, a partes del cerebro, mejor dicho, perdón, para que cumplan una función, para que se activen áreas del cerebro, como vimos en el anterior sistema, pero se empiecen a dar otros procesos, otras funciones que permitan una integración y al final, pues, un tipo de comportamiento. Y por último tenemos el sistema talámico frontal, que viene a ser el encargado del control ejecutivo, de la regulación de los impulsos y de las emociones, y que permite que la atención sea más selectiva, sea más consciente y sea relevante de acuerdo a la situación, de acuerdo a las características del entorno, y que permita una supervivencia del sujeto, una supervivencia de la persona. Entonces pasamos al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH y el déficit de atención, una distinción breve entre ambos, en el que el TDAH o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del comportamiento que afecta principalmente la atención, seguidamente afecta la planificación motora y afecta la autorregulación del comportamiento. Es decir, la persona puede ser inatenta,
puede ser hiperactiva, es decir, puede tener muchos movimientos esporádicos o sin sentido alguno, puede ser inatento, es decir, parece una persona dormida, muy pasiva, muy tranquila, o puede ser mixta, en donde se ven ambos tipos o ambos espectros. En cambio, perdón, el déficit de atención e hiperactividad se da principalmente es a causa de la genética, es un trastorno de, del neurodesarrollo, porque tiene causas biológicas, causas genéticas, y se da eh, desde el momento de la fecundación y empieza a afectar diversos procesos de la gestación. En cambio, el déficit de atención es un problema, es una dificultad que se da por una mala estructuración de redes, es decir, hay una falla en la maduración, en la codificación de redes, que termina desestructurando la calidad atencional del sujeto y con ello afectando diversos problemas o ámbitos como los sociales, los laborales o los académicos. Siguiendo con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tenemos que hay dos teorías que explican su posible origen o su posible causa, los cuales son, primero, una teoría neuroanatómica, donde se nos habla que hay tres áreas principalmente con un volumen normativo más pequeño de lo normal o más pequeño de lo usual, las cuales son, primero, la corteza prefrontal con el lóbulo frontal, obviamente no se pueden separar las dos, en donde las cuales termina afectando la calidad atencional y el control ejecutivo de los impulsos, de las emociones y la toma de decisiones junto a diversos procesos. Entonces ese viene a ser la primera área neuroanatómica afectada. Después vienen los ganglios basales, donde la afectación de estos, el volumen más bajo de lo común, la estructuración de redes más baja, más pequeña, pues falta de maduración, eh, termina afectando la capacidad del sujeto de, de una regulación emocional y de unos movimientos, o sea, el sujeto se mueve eh, como, como sin sentido, o sea, las acciones del sujeto, el comportamiento del sujeto no van con un sentido aparente o una acción específica para cumplir determinada meta. Y la última parte neuroanatómica afectada viene a ser el cerebelo, la cual afecta principalmente la regulación de los movimientos finos o la capacidad, digamos, la capacidad motriz fina de hacer diversas acciones un poquito más específicas y no tan espaciadas. Esa viene a ser la primera teoría que explica el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, la teoría neuroanatómica, y ahora viene la teoría farmacológica. La teoría farmacológica nos explica principalmente eh, que las personas con TDAH, como ya les he explicado, que viene a ser un trastorno del neurodesarrollo, o sea, afecta desde antes del nacimiento y por ende las siguientes etapas de su vida. Es decir, las personas con TDAH vienen, al parecer, con una cantidad mucho más reducida o mucho más pequeña de neuroreceptores de dopamina repartidos a través del cuerpo, principalmente en el cerebro, lo cual no permite que la dopamina, al, al ser segregada en el espacio intersináptico a través de la sinapsis química, cuando llega el potencial de acción, activa las vesículas de la neurona presináptica, segrega la dopamina, se queda la dopamina en el espacio intersináptico y la dopamina al parecer no es captada por los neuroreceptores de la neurona postsináptica. Es decir, se queda vagando el espacio, algunos son captados, pero otros muchos se quedan por allí en el espacio, por ende la dopamina no alcanza a hacer un efecto, digamos, tan potente en la neurona postsináptica y no se abren los canales de conexión que permitan el flujo o el paso del potencial de acción. Es decir, que si no pasa el potencial de acción, no va a haber una comunicación neuronal, y si no hay comunicación neuronal no hay neuroplasticidad, y si no hay neuroplasticidad los axones y las dendritas de las neuronas no se van a ir ramificando y no se van a ir conectando con otras neuronas, por ende el cerebro no se va a seguir expandiendo y las áreas neuroanatómicas del cerebro van a seguir más pequeñas, o por eso también se explica que los pacientes con TDAH tienen áreas neuroanatómicas con un menor volumen normativo de lo común.
Seguimos. Esas vienen a ser las dos teorías que explican el posible origen o la posible causa del TDAH. Ahora pasamos con los criterios clínicos de diagnóstico para el TDAH para finalizar el corte número 1 de procesos neuropsicológicos 2. Entonces, dentro de los criterios clínicos de diagnóstico para el TDAH tenemos 4 variables. Está primero los criterios clínicos, en los cuales se hace una observación y un análisis tanto del paciente, en este caso si es un niño, como de los padres o de los cuidadores, para, digamos, observar, para analizar cómo se comportan diferentes circunstancias. Estas circunstancias son, primero, un entorno familiar que viene a ser la casa, un entorno académico, que puede ser instituciones educativas, el colegio, la universidad, alguna institución aparte de carácter extraoficial que le está ayudando para su formación académica, y un entorno ambiental cualquiera, entre comillas, que puede ser un parque, una calle, una cancha, etcétera. Esto, como he dicho, con el fin de observar y analizar los patrones de comportamiento que, que son característicos de la persona. Es decir, si la persona es inatenta o si la persona es hiperactiva o si presenta alguna de las dos. La siguiente variable dentro de los criterios clínicos del diagnóstico para el TDAH viene a ser los criterios clínicos, pero de acuerdo al DSM-5, es decir, en donde se realiza un análisis con diferentes instrumentos para medir el nivel de intensidad por el que se encuentra transcurriendo el paciente, es decir, si tiene un TDAH leve, moderado o severo. Y estos instrumentos, estas baterías neuropsicológicas que aplican, pueden ser las escalas Conners, el SNAT-4 y uno que ahora mismo no logró recuperar. Tenemos el siguiente criterio clínico de diagnóstico. Viene a ser eh, el criterio el criterio clínico en el que se evalúa la parte cognitiva de las funciones ejecutivas y la atencional. Entonces, en la parte cognitiva se evalúa principalmente el coeficiente intelectual. En la parte de las funciones cognitivas se evalúa las características y los comportamientos que el paciente tenga, referentes a la parte social, académica y afectiva. Y en la parte atencional se evalúa principalmente la calidad atencional o los niveles de atención del sujeto diversos a diferentes circunstancias. La última variable o el último criterio clínico de diagnóstico viene a ser los diagnósticos diferenciales, que de acuerdo a las anteriores variables se pueden hacer diversos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, se puede distinguir si el paciente con TDAH se puede distinguir entre la ansiedad o el trastorno del desarrollo intelectual o el espectro autista. Es decir, para ir distinguiendo, para ir separando unas posibles relaciones o patologías para que no se confundan o para que no se integren y haya un mal tratamiento o un mal diagnóstico. Pasamos al corte número 2. Entonces, en el corte número 2 hablaremos en primera instancia de los modelos de intervención para el TDAH. Seguimos con la negligencia atencional y por último pasamos a todo relacionado con la memoria. Entonces, dentro de los modelos de intervención para el TDAH, tenemos por lo menos que el personal de salud debe tener 5 variables de atención para el TDAH. Entonces tenemos como primera variable, tenemos la variable neuropsicológica, en donde se busca la mejoría del paciente en sus funciones cognitivas, principalmente en la atención, que es el proceso que está fallando. Digamos, a bases generales, si el paciente es una persona con una sintomatología inatenta, es decir, que a menudo está distraído o parece adormilado, entonces se busca mejorar las funciones cognitivas y con ello, si se mejora la atención, se mejoran con ello diferentes procesos más avanzados. Está la variable conductual, donde se busca la mejora del sujeto, como dice en el nombre, de sus conductas, de sus comportamientos. Es decir, si la persona
también puede ser inatenta, o si es muy hiperactivo, si se mueve mucho, se mueve en exceso, o si tiene patrones de comportamiento sin objetivo aparente. Entonces se busca mejorar, se busca regular la conducta del paciente. Tenemos la variable de personalidad, en donde se busca la mejora del paciente tanto de su autoestima como de su autoconcepto, porque se ha visto que los pacientes con TDAH a menudo son como excluidos o son apartados eh, de su entorno social, ya puede ser de amigos, de personas conocidas o de sus propios familiares, porque no se logra adaptar a nivel social. Entonces esto baja su autoestima, baja su autoconcepto y se busca a su vez tanto subir estas dos aspectos como mejorar su regulación emocional. Dice porque también puede afectar puede generar otras comorbilidades, otros diagnósticos diferenciales como lo hemos visto, puede generar ansiedad o depresión. Entonces se busca mejorar estas variables. La siguiente variable es la variable farmacológica, en donde se busca una intervención en el paciente a través de fármacos o medicamentos que puedan mejorar, que puedan aumentar, mejor dicho, los niveles de dopamina. Y con ello principalmente hablamos del fármaco metilfenidato, el cual, como les he dicho, aumenta los niveles de dopamina y permite que se capten con esos neuroreceptores, digamos, bajos que tienen, que puedan captar durante un mayor tiempo y se den los procesos de potenciales de acción de comunicación neuronal. Y la última variable de la que se habla en los modelos de intervención para el TDAH, tenemos la variable, una variable no especificada, en los cuales pues se aparta un poquito del tratamiento porque son métodos de tratamiento, digamos, convencionales o experimentales para ver cómo influyen en el tratamiento del comportamiento de la persona, en los niveles atencionales o en los niveles de comportamiento, ya sea en la hiperactividad o en la inactividad. Entonces, en estas variables se pueden recurrir a tratamientos experimentales, como he dicho, como el yoga, el mindfulness, la relajación o la actividad física, el deporte. Bueno, pasamos al siguiente tema del corte número 2, que viene a ser la heminegligencia o negligencia atencional y sus tipos, sus derivados. Entonces, la negligencia atencional es una dificultad del sistema nervioso central para procesar estímulos. Es decir, no se logran captar los estímulos, pero no se logran procesar adecuadamente. No hay un procesamiento de esa información captada de forma adecuada. Es decir, y si no hay un procesamiento de esta información que es captada, eh, no hay en sí una información que el cerebro pueda traducir, que pueda identificar. Y se generan unos vacíos en la atención, se generan unos vacíos en nuestros sistemas sensoriales por una falta de procesamiento. Principalmente la negligencia atencional o heminegligencia se da por una lesión contralateral en alguno de los dos hemisferios. Principalmente hablamos del derecho y en la zona parietal. Entonces va influyendo principalmente en sus funciones espaciales, en sus funciones temporales y de dónde se encuentran. Entonces, vemos a su vez que la negligencia atencional se puede ramificar en varios tipos, pero antes de eso podemos hablar de los sesgos. ¿Y qué son los sesgos? Los sesgos vienen a ser una dificultad también, o una inhibición de información que se producen en ciertos cuadrantes de nuestros sistemas sensoriales por la misma falta de procesamiento de la información. Estos cuadrantes de los que hablan puede ser primero el horizontal, es decir, hay una falla, hay una inhibición de información de manera horizontal, es decir, puede faltar el cuadrante derecho o el cuadrante izquierdo. Está el altitudinal, donde hay una falla de información tanto de arriba como de abajo. Y está el radial, donde hay una falla de información de acuerdo a la cercanía o a lo lejos que esté la persona. Y los tipos de negligencia atencional pues son cuatro. Entonces tenemos la negligencia atencional misma o negligencia sensorial, en donde se produce una incapacidad del sistema nervioso central para captar estímulos sensoriales. Es decir, bueno, mejor dicho, para procesar estímulos sensoriales. Es decir, que el cerebro no puede procesar estímulos visuales, auditivos, olfativos
gustativos o táctiles. Es decir, genera una incapacidad para procesar estos tipos de estímulos. Está la negligencia intencional o motora, la cual viene a ser la incapacidad del sistema nervioso central para generar respuestas de acuerdo a esa incapacidad, de acuerdo a esa falla de procesamiento de la información de los estímulos. Es decir, el sujeto no puede generar una respuesta motora porque hay una falla en su procesamiento. Es decir, la persona a lo mejor quiere mover esa parte del cuerpo, pero no puede. Está la negligencia afectiva, en donde el sujeto no reconoce su parte del cuerpo y por ende tampoco genera una especie de relación afectiva. Es decir, al sujeto parece no importarle, pero sí parece incomodarle esa parte del cuerpo. Por lo que se ha visto ciertos casos en donde el sujeto afectado con esta negligencia afectiva remite consulta para que le amputen cierta parte del cuerpo, como puede ser un brazo o una mano, porque no le hace falta, porque no tiene esa cercanía afectiva, no hay un sentido de pertenencia a esa parte porque no la reconoce. Y si no la reconoce, también se da esa negligencia intencional o motora, donde no la puede utilizar, porque por la falta de propiocepción. Y por último tenemos la negligencia representacional, en donde el sujeto pues presenta una incapacidad para crear realidades acorde a lo que se experimenta verdaderamente en el entorno. Es decir, el sujeto, por falta de información que se procesa, hay unos vacíos, pero el cerebro no va a quedar obviamente con esos vacíos, sino que va a intentar rellenarlos. Y al intentar rellenarlos, crear realidades completas, pero que son falsas, que son ajenas a la realidad. Entonces, en este caso, en esta negligencia representacional, podemos observar el paciente o la persona que la mandan a buscar cierto objeto, pero le dicen la ubicación del objeto, va a la ubicación y no lo ve, no lo encuentra. Entonces viene otra persona, la agarra y la persona se queda como perdida o confundida porque él sinceramente no lo vio, no lo captó, no lo pudo procesar y el cerebro creó otra realidad. Pasamos ahora sí a la memoria y sus tipos. Entonces, ¿qué es la memoria? La memoria es la capacidad del sistema nervioso central para codificar, almacenar y evocar información, evocar estímulos o archivos de grabado. Entonces, la codificación viene a ser la capacidad del sistema nervioso central para transformar estímulos sensoriales, como lo hemos mencionado, táctiles, auditivos, olfativos, visuales, gustativos, los transforma en potenciales de acción, y estos potenciales de acción son información que sí puede traducir o sí puede comprender el cerebro. Entonces, gracias a la codificación se da el siguiente proceso, que es el almacenamiento. El almacenamiento, debido a que ya se codificó la información, a que ya va viajando en potenciales de acción, se puede almacenar en redes de conexión, en redes neuronales, que permitan después su consolidación, y la consolidación va a permitir que se establezcan en ciertos puntos del cerebro, en ciertas áreas neuroanatómicas, en ciertas redes neuronales, que permitan después el siguiente proceso, que es la evocación. La evocación, que viene a ser la capacidad de actualizar, mantener y recuperar esa información que ya ha sido almacenada previamente. Y esta información, como ya ha sido almacenada y se puede recuperar, se puede utilizar para otros fines. Entonces se puede utilizar para resolver problemas, ya sean lógico-matemáticos, verbales, lingüísticos, o para resolver problemas cotidianos, conductuales de la vida laboral, social, académica, etc. Entonces, los tipos de la memoria ven a ser primero la memoria sensorial, que es una memoria con una baja capacidad de almacenamiento, dura milisegundos prácticamente entre lo que se capta el estímulo y se empieza a codificar o empiezan a ir otros tipos de memoria, como la memoria a corto plazo, donde tiene una gran capacidad, tiene una capacidad limitada de almacenamiento. Además es susceptible a estos estímulos sensoriales, pero se demora un poquito más en perderse, entre comillas, esa información captada. Es decir, la otra duraba,
memoria sensorial duraba apenas unos milisegundos. En cambio, la memoria a corto plazo dura de segundos a minutos. Y por último tenemos la memoria a largo plazo, que tiene una capacidad prácticamente ilimitada. El archivo es presumiblemente permanente y es poco susceptible a estímulos sensoriales porque ya ha transcurrido por un proceso de consolidación en donde la memoria ya se estructuró, ya se almacenó una nueva base específica de redes neuronales y la información ya está para su uso. Entonces, pasaremos a la explicación de la memoria a corto plazo y seguidamente a la memoria a largo plazo con sus tipos. Entonces, la memoria a corto plazo tiene dos modalidades o dos tipos que vienen a ser la memoria, una memoria pasiva y una memoria activa. Dentro de la memoria pasiva se ve que se da una grabación muy breve, como hemos nombrado, de segundos apenas, de segundos a minutos, una grabación muy breve, tanto de nombres como de números o secuencia de números. Mientras que la memoria activa se conoce también como memoria de trabajo, que viene a ser una memoria muy compleja, pero sumamente útil en todo lo que hacemos prácticamente. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo uso de mi memoria de trabajo porque estoy recordando información que ya ha sido previamente adquirida y almacenada en la memoria a largo plazo para poder hacer esta presentación. Es decir, que la memoria de trabajo o la memoria activa de corto plazo viene a ser la capacidad de nuestro sistema nervioso central para actualizar, mantener y resolver diversos problemas que se presenten con el uso de la información ya previamente adquirida. Esta memoria activa de trabajo de corto plazo, perdón. La memoria de trabajo viene a tener tres sistemas que trabajan conjuntamente para su operación, para su correcto funcionamiento. Entonces, el primero tenemos el SAS, el sistema atencional supervisor, el cual está está conformado en la corteza prefrontal y se encarga de organizar y de controlar a los otros dos sistemas. Estos dos sistemas son el sistema, bueno, mejor dicho, son el bucle fonológico y la agenda visoespacial. El bucle fonológico viene a ser esa red, ese sistema donde se guardan, donde se almacenan y nuestra información verbal, nuestra información auditiva, nuestro lenguaje, y que se estructura principalmente en la unión temporoparietal. Y tenemos el siguiente sistema, que es la agenda visoespacial. La agenda visoespacial, perdón, sí. Donde se almacena la información de nuestro entorno, principalmente lo visual, que nos da una percepción del espacio, del fondo de la figura, de las formas. Y se estructura principalmente en la unión occipitoparietal. Seguimos ahora sí a la memoria de largo plazo, que como hemos visto es una memoria presumiblemente permanente, con una capacidad ilimitada, que es poco susceptible a estímulos sensoriales. Entonces, dentro de la memoria a largo plazo tenemos dos tipos, y esos dos tipos se ramifican aún más. Entonces tenemos primero la memoria explícita o declarativa y la memoria implícita o no declarativa. La memoria explícita o declarativa es aquella memoria que opera de manera consciente, que opera de manera voluntaria o con esfuerzo, porque se requiere una atención activa, en donde el sujeto tenga un foco atencional directo en la experiencia, en el estímulo, y que esta permite la grabación de cierta información o de ciertos archivos de información o de ciertos tipos de memoria. Entonces, estos tipos de memoria, la memoria explícita declarativa, se ramifica en la memoria episódica y en la memoria semántica. Entonces, la memoria semántica viene a ser aquella que almacena la información de conocimientos, de conceptos aprendidos, del lenguaje aprendido, de las matemáticas, del lenguaje, de la biología, etcétera. Todo lo que tenga que ver relacionado a conceptos o a conocimientos que ya han sido aprendidos es la memoria semántica trabajando. ¿Por qué? Porque se requiere de una atención para nosotros
poder aprender esos conceptos. Y la siguiente está la memoria episódica. Entonces, la memoria episódica es aquella que almacena la información autobiográfica, la información de hechos o experiencias que nosotros hemos vivido y que nos han marcado de cierta manera en nuestra vida. Por ejemplo, allí podemos tener nuestra mejor fiesta de cumpleaños, como nuestros 15, no sé, el primer beso que dimos, nos ganamos la lotería, algo así. Entonces son acontecimientos, son experiencias, son hechos que la persona ha vivido propiamente y que la han marcado de cierta manera. Pasamos a la memoria implícita o no declarativa, que esta, si la anterior operaba de manera consciente o de manera voluntaria, esta en cambio opera de manera involuntaria, de manera automática o inconsciente, grabando información que a lo mejor puede parecer un poco basura, un poco sin sentido en ciertas partes, pero también es muy funcional y nos permite desenvolvernos muy bien como persona. Entonces, dentro de la memoria implícita o no declarativa tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos el efecto priming, el cual nos permite, o sea, una huella digital que hace asociaciones de diferentes tipos de memoria para rellenar información. Tenemos que es una memoria procedimental, es decir, una memoria que almacena información de procedimientos, de habilidades y destrezas motrices que nos permiten hacer diferentes actividades o realizar diferentes acciones porque ya han sido aprendidas. Por ejemplo, el montar bicicleta, que no tenemos que pensar, no tenemos que ir pensando, no, tengo que montar este pie aquí, tengo que ir acelerando, tengo que ir haciendo, sino que hacemos un movimiento ya automático. Vamos montando bicicleta como si estuviéramos caminando. Tenemos que es una memoria que opera por condicionamiento clásico, donde se almacena información de fobias o miedos, como puede ser el miedo a la oscuridad, miedo a los payasos, por condicionamiento clásico, es decir, por un aprendizaje previo que se ha ido almacenando y que ahora nosotros asociamos a ciertas características del ambiente o del entorno. Y tenemos por último que es una memoria no asociativa o de aprendizaje no asociativo, eh, la cual, si en la memoria episódica la persona vivía propiamente los hechos, en el aprendizaje no asociativo la persona no necesariamente tiene que vivir la experiencia o los hechos o los acontecimientos, sino que los puede aprender mirando televisión, observando a otra persona, escuchando un audio, escuchando ciertas indicaciones, y asimismo va aprendiendo sin la necesidad de vivir la experiencia propiamente, sino que la asocia a diversos hechos, a diversos estímulos, produciéndose el fenómeno tanto de la habituación eh, y otro. Pasamos a la recuperación o la evocación de la memoria y los tipos de recuperación. Entonces tenemos que la recuperación o la evocación, como dice su nombre, es la capacidad del sistema nervioso central para recuperar la información que ya ha sido almacenada previamente. Esto, como hemos visto, con el fin de hacerle uso para diversas actividades y diversas circunstancias que requieren de esa información que ya ha sido aprendida y que se pueda estructurar en la memoria de trabajo y que nos permita un funcionamiento mucho más complejo, mucho más avanzado. Entonces, esta memoria, este tipo de aspecto de la memoria, que es la evocación, trabaja también con unos tipos de recuperación. Bueno, aquí hablamos también de la recuperación, digamos, automática y con esfuerzo. La recuperación automática viene a ser en donde no tenemos que hacer un esfuerzo, no tenemos que hacer, digamos, un esfuerzo atencional muy elevado para recuperar cierta información. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuál es el nombre de tu padre o de tu madre? Una de nosotras decimos, no, tal, sin ni siquiera demorarnos nada, ni un segundo, lo decimos inmediatamente. ¿Esto por qué se da? Esto se da porque la red de conexión, las redes neuronales donde se almacena esa información,
están tan bien estructuradas y mielinizadas que el potencial de acción que se genera en el núcleo de la neurona viaja inmediatamente y se da el proceso de recuperación. En cambio, la recuperación con esfuerzo, la recuperación intencional, necesita, como dice su nombre, hacer un esfuerzo atencional, hacer un esfuerzo para recuperar ese tipo de información que se requiere. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo para recuperar la información acerca de los tipos de recuperación y de la evocación de la memoria. Esto porque sea, si en la anterior las redes de conexión de esa memoria están bien estructuradas, bien mielinizadas, en esta no se da. ¿Por qué? Porque no se da esta estructuración y mielinización, porque no hay una maduración, no hay una repetición estimulativa que genere esa mielinización, que envuelva los axones y permita que el potencial de acción fluya con mucha más rapidez. Entonces, los tipos de recuperación tenemos el recuerdo libre, donde el sujeto debe identificar el estímulo y se da la recuperación. Tenemos el recuerdo por clave, en donde el sujeto debe identificar una clave de acceso que le permita la recuperación de esa información. Y tenemos el reconocimiento, donde se debe donde se debe identificar, mejor dicho, tanto el estímulo como la clave de acceso para que se dé ese reconocimiento, para que esa asociación de la información que se quiere recuperar. Pasamos al último tema, que viene a ser la amnesia y el olvido y las teorías del olvido. Entonces tenemos la amnesia, viene a ser un trastorno de la memoria. La amnesia es un trastorno de la memoria que se da principalmente a causa de lesiones, golpes, traumatismos, ictus, o puede ser también por una enfermedad neurodegenerativa que empieza a afectar las diversas redes de conexión del cerebro y termina generando estos problemas de memoria. En cambio, el olvido es una dificultad o una falla en el proceso de codificación de los estímulos, lo cual, entonces, como hemos visto, si hay una falla en el proceso de codificación, que es dentro de lo más básico de la comunicación neuronal, entonces empiezan a fallar los otros procesos, como el procesamiento de la información, la consolidación y la evocación de esta información, el almacenamiento y la evocación de la información. Es decir, si se da esa mala codificación, se pierde el almacenamiento y se pierde la evocación, generando lo que llamamos el olvido. Es decir, no, se me olvidó tal cosa, pero en general no tienes un problema de amnesia. Entonces, tenemos las teorías que explican o que intentan explicar partes del olvido. Por ejemplo, tenemos la teoría de la falla de la codificación, como hemos nombrado, que viene a ser cuando se produce una mala codificación a causa de una deficiente estimulación del ambiente, o que tenemos un mal foco atencional y no se logra procesar ese tipo de información y continuar los diversos procesos de almacenamiento y la evocación. Tenemos la teoría del decaimiento del archivo, en donde la persona, por falta de uso de esa información, es decir, por la falta de repetición o del uso de esa información que se intenta recuperar, se pierde esa información parcialmente y necesitará, como veremos en las siguientes teorías, necesitará de una clave de acceso. Tenemos la teoría de la interferencia. Esta que nos explica, la teoría de la interferencia nos habla que por un exceso de estímulos que se quieren codificar, que se quieren procesar, al final el cerebro termina escogiendo unos, pero termina dejando otros y no se logran codificar todos los estímulos, produciendo así una interferencia. Esa interferencia puede ser tanto proactiva como reactiva. Entonces, dentro de la interferencia proactiva, tenemos que la información, dentro de la interferencia retroactiva, tenemos que la información nueva intenta opacar a la información antigua, por lo que no se puede dar ese proceso de educación, mientras que la interferencia retroactiva, mientras que la interferencia proactiva, la información antigua no permite que se consolide la información nueva.
Y por último tenemos la teoría de la clave de acceso, o de la recuperación de clave de acceso, en donde se debe hacer uso, el sujeto necesita un estímulo que le genere una clave de acceso para que se dé la recuperación de ese tipo de memoria. Eso sería todo por el corte número 2. Ahora pasamos al corte número 3, en donde en primera instancia nos hablan de los modelos neuropsicológicos de la memoria. Entonces tenemos, si no estoy mal, tenemos 4 teorías que nos explican la memoria, o cómo opera o cómo funciona la memoria. Entonces tenemos la teoría de redes, que en primera instancia la hablan Ramón y Cajal, donde explican que la memoria se establece en unas redes que debido a su estimulación pues se van mielinizando y se van estructurando de tal forma que permitan una mejor circulación o comunicación de los potenciales de acción. Entonces, Hebb en 1950 apoya y refuerza estas teorías gracias a los avances tecnológicos de la época y termina consolidando, digamos, la teoría de que la estimulación y la repetición neuronal genera una reverberación en las redes de conexión. ¿Qué es la reverberación? La reverberación viene a ser una modificación morfológica de las redes de conexión. Si las redes, digamos, van en línea recta, normalmente, como se ve en la imagen, si las redes normalmente van en línea recta o con ciertas variaciones, en este caso la reverberación lo que produce es que se dé una ramificación en forma de círculo. Esta ramificación en forma de círculo permite que el potencial de acción fluya, se comunica por otras neuronas, pero también se almacene parcialmente. Y al estar almacenado, va a permitir una comunicación y una recuperación aún mucho más efectiva, mucho más eficaz de la información. Entonces vemos, Head también nos habla de que a mayor circulación, es decir, a mayor reverberación de las redes neuronales, se produce una mejor memoria a largo plazo, mientras que a menor reverberación o a menor circulación de la red de conexión se produce es la memoria a corto plazo. Pasamos a la teoría molecular de Eric y Kandel, donde nos explican principalmente cómo opera la memoria a través de la sinapsis química. Es decir, que los potenciales de acción que se crean en los núcleos neuronales viajan, por medio de proteínas, viajan por los axones y las dendritas para comunicarse con las vesículas, y las vesículas empiezan a segregar diversas proteínas. Entonces, dependiendo de las proteínas que se segreguen, los neuroreceptores de la neurona postsináptica van a permitir el paso del potencial de acción. Es decir, se abrirán o se cerrarán los canales de la neurona postsináptica, permitiendo el flujo del potencial de acción. Entonces vemos que cuando el potencial de acción es débil en la neurona, cuando el potencial de acción en la neurona postsináptica, cuando el potencial de acción que es débil, que se comunica en la neurona postsináptica, la proteína que se segrega es la creatina quinasa o CPK, lo que permite, digamos, es una grabación a corto plazo. Mientras que cuando el potencial de acción que se comunica en la neurona postsináptica es fuerte, es potente, la neurona postsináptica segrega es la proteína CAMP, lo que producirá, digamos, un efecto de enlace en el núcleo de esa neurona, permitiendo la segregación de la proteína BDNF, lo cual es de suma importancia para el proceso de neuroplasticidad, porque permite la creación de redes más estables, más duraderas y más fuertes, que permitan la estructuración y ramificación de los sistemas de conexión por todo el cerebro, generando con esto una memoria a largo plazo. Pasamos a la teoría sistémica, en donde nos habla principalmente que o sea, si las anteriores teorías nos hablan de que la memoria se puede estructurar en redes, esta nos habla de que la memoria reside en áreas neuroanatómicas, de las cuales destacan principalmente la amígdala y el hipocampo. Entonces, en el hipocampo
se da la grabación de memorias explícitas, como son las recientes, las nuevas, y que tienen un rango de conciencia, permitiendo así la asociación de conocimientos. Y si se da una lesión, perdón, si se da una lesión en el hipocampo, terminará produciendo una amnesia anterógrada, es decir, una incapacidad eh, para almacenar nuevos recuerdos o nuevas memorias. En cambio, en la amígdala, aquí hay una falla, en cambio en la amígdala se da la grabación de memorias pasadas, antiguas o de características implícitas o automáticas, es decir, que no tienen un grado de conciencia o de un foco atencional tan fuerte, tan potente, en las cuales son memorias sensitivas y se dan por asociación emocional. Y una lesión en la amígdala terminará produciendo una amnesia retrógrada, es decir, la incapacidad de evocar memorias antiguas. Pasamos a la teoría de resonancia magnética, en donde esta nos habla principalmente, eh, como lo hemos visto en las anteriores teorías, que la memoria no sea en áreas neuroanatómicas específicas, sino que es un producto de sistemas y circuitos neuronales que se pueden establecer tanto en redes corticales como en áreas subcorticales. Entonces tenemos en la memoria episódica, esta se conectaría a través de redes de conexión de áreas subcorticales como el sistema límbico, el tálamo, los núcleos mamilares, el septum, el fornis, los cuales se conectarían a su vez a la circunvolución inferior del lóbulo temporal, lo que daría origen a los significados y a los significantes en los recuerdos. La memoria semántica se conectaría a través del lóbulo temporal en la circunposición del lóbulo temporal inferior lateral en asociación con los lóbulos occipital y parietal para la estructuración de orden y palabras. La memoria procedimental, que se encontraría ligada a la corteza prefrontal, la cisura de Rolando, el área motora, el área premotora, el área suplementaria, los nervios piramidales, los ganglios basales, el cerebelo, el tronco encéfalo, la médula espinal y por último el sistema nervioso periférico. Es decir, que la comunicación va a ir en vía eferente. En cambio, la memoria de trabajo se encontraría ligada a la corteza prefrontal, el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el fascículo arqueado, el cual se encargará principalmente de comunicar áreas del lóbulo temporal como son el área de Broca y el área de Wernicke. Pasamos al siguiente tema, que son las patologías de la memoria o los tipos de amnesia biológica focalizada, donde se habla que las amnesias biológicas focalizadas se nombran así porque sabemos el origen, digamos, del problema, las cuales son a causa de lesiones o ictus en áreas específicas del encéfalo. Estas lesiones pueden ser derrames cerebrales, ictus, golpes o la misma hipoxia perinatal, las cuales son identificadas por medio de resonancia magnética. Principalmente hablaremos de tres tipos de amnesia biológicas focalizadas. Tenemos el síndrome de déficit en la recuperación, el síndrome el síndrome disociativo, el síndrome de amnesia disociativa y el síndrome amnésico. Entonces, el síndrome de déficit en la recuperación se da por una lesión, como hemos nombrado, se da por una lesión. Todos estos síndromes, excepto el síndrome amnésico disociativo, estas lesiones se van a dar por una lesión. Estos problemas se van a dar por una lesión que se presentarán principalmente de forma muy débil, en este caso en el síndrome de déficit en la recuperación, los cuales pueden ser al golpearse la cabeza fuertemente, realizando algún deporte o si sea por un accidente, lo cual causaría un rompimiento y desconexión de las redes de conexión, eliminando la información de esta zona, la información que estuviera almacenada en esa zona específica donde se rompió la conexión. Entonces, en el síndrome de déficit en la recuperación se ve principalmente que se observa una amnesia en la falla de la memoria, sobre todo en el evento por el cual transcurre la lesión. Pasamos al síndrome de amnesia disociativa, que es una incapacidad para recordar información autobiográfica de característica episódica y generalmente la información que se omite o que se pierde, que se olvida en este tipo de amnesia es de naturaleza traumática o estresante. Y por último pasamos al síndrome amnésico,
en donde se da una imposibilidad para crear nuevas memorias o para recuperar información de memorias antiguas, lo que nombramos comúnmente como amnesia anterógrada o amnesia retrógrada. Entonces, el trastorno causa un deterioro significativo en áreas sociales y laborales. Además, el origen se debe a una lesión, a una lesión profunda en alguna área del cerebro que termina generando las amnesias descritas anteriormente de forma permanente. Hay unos tipos de... bueno, en el síndrome amnésico, en el general, hay unos perfiles. Hay unos perfiles corticales y unos perfiles subcorticales. Entonces, dentro de los perfiles subcorticales tenemos el síndrome amnésico hipocámpico, que viene a ser la incapacidad para generar nuevas memorias. Como hemos visto, en el hipocampo se guardan, se almacena la información de memorias recientes, de memorias nuevas, de característica consciente. Pasamos al síndrome amnésico diencefálico, en el cual comienza a fallar la memoria episódica, produciendo una severa amnesia retrógrada, generando el fenómeno de las confabulaciones, y también se presenta de forma leve la amnesia retrógrada. Pasamos al síndrome de Wernicke-Korsakoff, donde se presenta una parálisis oculomotora, una ataxia, hay confusiones mentales y por último se empieza a dar una progresión al coma y a la muerte, donde se produce una desconexión neuronal por deficiencias en vitaminas, a causa de sustancias eternas como vienen a ser las drogas, las sustancias psicoactivas, el alcohol, la nicotina, el tabaco, etc. Pasamos al síndrome amnésico frontal, donde la memoria de trabajo es la que se ve principalmente afectada. Se producen estados confusionales, las confabulaciones siguen persistiendo, la memoria procedimental se ve afectada, sabemos por las áreas motoras que se ven afectadas, y las funciones ejecutivas también empiezan a fallar. Pasamos a uno de los últimos temas, que son los desórdenes neurodegenerativos, los cuales son un tipo de enfermedad en el que las neuronas dejan de funcionar o se mueren, lo que provoca progresivamente la desconexión de redes de conexión neuronal, las cuales van abarcando cada vez más y más áreas, es decir, que se van desconectando cada vez más y más áreas de conexión neuronal. Entonces, en este podemos hablar de dos tipos de olvido. El olvido benigno, el cual es a causa de la vejez, donde se ve que la memoria empieza a fallar, se empiezan a olvidar acontecimientos o sucesos poco relevantes, información poco relevante. Y tenemos el olvido maligno o patológico, en el cual es la dificultad para recordar datos importantes, eventos recientes y acontecimientos vitales de la vida a causa de un desorden hormonal que afecta a las redes neuronales. Es decir, como ahora explicaremos cómo se producirá principalmente en la enfermedad la enfermedad de Alzheimer. Tenemos en la clínica de la enfermedad del Alzheimer, tenemos que es un trastorno neurodegenerativo que se ubica en una red que va avanzando de manera progresiva y afectando áreas cercanas, lo que influye en la personalidad, en el comportamiento del sujeto, entorpece sus relaciones afectivas, laborales y sociales. El principal culpable de la enfermedad del Alzheimer es el neurotransmisor B-amiloide, el cual es segregado en la sinapsis química, pero al parecer no es reciclado ni por las vesículas, ni tampoco es captado por los neuroreceptores de las neuronas postsinápticas, lo cual se quedan vagando en el espacio intersináptico y su acumulación repetitiva, su gran acumulación, termina generando una placa grande, una placa amiloide, la cual se pega de las neuronas, y esta placa termina generando la desconexión, es decir, termina rompiendo las redes de conexión neuronal. Vemos que esta desconexión, esta placa se empieza a esparcir de manera progresiva, es decir, empieza a afectar diversas redes de conexión y diversas áreas neuroanatómicas, desestructurando por completo el cerebro de manera progresiva y dependiendo principalmente de dónde se origina el problema o la placa amiloide. Se ha podido observar también que los cromosomas afectados en la herencia genética son los cromosomas número 14 y el número 1, los cuales sufren una mutación y aceleran el proceso de manera patológica. Por último, tenemos que la enfermedad del Alzheimer tiene una sintomatología específica, las cuales son
La presencia del deterioro temprano y significativo de la memoria episódica, que incluye los siguientes rasgos: un cambio gradual y progresivo en la memoria por más de 6 meses referido al paciente o al informante, la evidencia en test objetivos de deterioro de la memoria episódica, el déficit de la memoria episódica, que puede ser aislado o asociado a otros cambios cognitivos, la presencia de atrofia en el lóbulo temporal, pérdida de volumen hipocámpico, la amígdala y la corteza entorrinal. Mientras que tenemos los síntomas cognitivos, los cuales incluyen una amnesia, como bien sabemos, la desorientación espacial y temporal, es decir, el sujeto parece perdido en su entorno, no encuentra su casa o no sabe en dónde está parado. Y tenemos los trastornos de lenguaje y tipo anomia, que son la dificultad para encontrar las palabras de uso y conocimiento de una persona. Y por último tenemos los síntomas conductuales y psicológicos, los cuales incluyen las oscilaciones de humor, es decir, la persona puede pasar de un estado alegre a un estado melancólico, a un estado de ira, o un estado de melancolía, etc. Vemos que la persona se puede agitar, se producen agitaciones, la agresión, que viene a ser dentro de los cambios de humor. Y por último tenemos el vagabundeo, que se puede dar también por los síntomas cognitivos, por la desorientación espacial y temporal. Eso viene a ser todo. Muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.